Todos tenemos sueños. Tras este sueño hay pasión, investigación y creatividad. El Dentire Research Center da sentido al propósito de mejorar la salud bucal de las personas y nos acerca al sueño de nuestro fundador, que todo el mundo tenga una buena salud bucal para siempre. Investigar es conocer la diferencia entre salud bucal y enfermedad y los mecanismos que la producen. Solo así podremos encontrar las mejores soluciones y aplicar los cuidados necesarios en cada momento de la vida. Generamos nuevo conocimiento para dar respuesta a los nuevos retos en salud. Estudiamos las imágenes reales en 3D que nos permite analizar la estructura tridimensional del biofilm y con ello evaluar los cambios desde la superficie hasta zonas de contacto. En nuestros estudios de laboratorio, simulamos las condiciones reales de la boca en modelos de boca artificial que imitan los cambios que se producen de forma natural. Gracias a la investigación que realizamos en el Dentire Research Center, podemos responder a preguntas como: ¿tenemos todos la misma microbiota oral durante toda la vida? ¿Podemos predecir enfermedades y cambios en la salud? La investigación permite descubrir componentes activos más efectivos y, lo que es más importante, conocer la mejor forma de administrarlos. Para que cada persona tenga su solución, llevamos a cabo una intensa labor. Hemos desarrollado cepillos dentales e interproximales capaces de aportar soluciones a las necesidades de cada persona y condición. Desarrollamos las ideas hasta hacerlas realidad, siguiendo las normativas de calidad y la evidencia científica, tanto en estudios internos como en colaboraciones con prestigiosas universidades. La innovación consigue desarrollar nuevas soluciones que mejoren nuestra calidad de vida y nuestra salud. Dentire Research Center. Pasión por mejorar la salud bucal de las personas. Buenos días y bienvenidos al quinto simposio SEPA Dentite. Soy Agustín Casas y no os podéis imaginar las ganas que tenía de daros la bienvenida. Este simposio se tenía que haber celebrado de forma presencial el día 14 de marzo. Lo teníamos todo preparado, pero la pandemia causada por el famoso coronavirus y las medidas de protección y seguridad que teníamos que seguir nos obligaron a suspenderlo hasta hoy, que vuelve totalmente reinventado. Más allá de dejarnos vencer por la situación, hemos tirado de esfuerzo, unas gotitas de humor y mucha creatividad para prepararlo con un formato diferente. Queremos sorprenderos y además es una apuesta firme por la investigación, la formación y la divulgación, algo que sabéis va implícito en el ADN tanto de SEPA como de Dentite y que se materializa cada 2 años en este evento conjunto. Evento que por primera vez va a ser online. ¿Por qué lo llamaremos online cuando realmente queremos decir
en pijama. ¿Quién nos iba a decir que la formación en pleno siglo XXI sería desde casa y en pijama? Estoy seguro que habréis hecho más de un webinar así en los últimos meses. Meses que por otro lado sabemos que han sido muy duros, están siendo duros. Por eso desde aquí os queremos mandar mucho ánimo, deseando que tanto vuestras familias como vosotros os encontréis bien. Nuestro tema estrella es la salud y rara vez la salud ocupa las portadas de los medios de comunicación y cuando lo hace es precisamente para poner de manifiesto la fragilidad con que se puede perder. Estas crisis sanitarias no son nuevas, se repiten cíclicamente, pero lo que tenemos que ser conscientes es que una sociedad que está bien informada y formada en salud va a ser una sociedad mucho más fuerte, con capacidad para salir de estas crisis más rápidamente. Claro, por ese motivo, hoy más que nunca hay que seguir formando bien y con rigor en salud. Y más sentido tiene este simposio, cuyo título es Comprometidos con la salud. Además, estas crisis sanitarias han dejado de ser locales. En un mundo globalizado como el actual, la transmisión de patógenos, como habéis visto, es muy rápida y todos estamos afectados. Por eso este simposio también ha dejado de ser local. Gracias al cambio de formato vamos a poder llegar a muchos rincones del mundo. He de deciros que somos más de 6.000 inscritos, que es una barbaridad, y desde aquí os queremos dar las gracias. De todo corazón, vamos a usar la propuesta de la OMS para saludar, tocarnos el corazón. Muchas gracias por haberos interesado por el curso, por inscribiros y por estar aquí presentes con nosotros. Recordaros que tenemos un hashtag, lo podéis ver en pantalla, SimSepaDentite, donde podréis dejar todos vuestros comentarios, todo lo que penséis del simposio, podéis comentar las conclusiones de todos nuestros ponentes. Además, os pedimos, o yo os voy a pedir, por favor, que seáis condescendientes con el presentador, porque está empezando en esto de la presentación y estoy solo en primer curso. Bueno, pues nuestro tema estrella va a ser la salud, que es un término tan antiguo como el ser humano, irremediablemente unido a él, porque evolucionan juntos y difícil de definir. La actual definición de la Organización de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, es de 1948 y desde entonces no ha sido modificada. Si analizamos esa definición, comprobamos que tener salud pues es un complejo juego de equilibrio. Si lo tuviésemos que representar con una imagen, probablemente fuese la de una persona sujetando una balanza. En un platillo tendríamos todos los factores, afecciones o hábitos que nos hacen perder la salud, mientras que en el otro platillo sería justo lo contrario, todos los factores o hábitos que nos aportan esa salud. Claro, si somos capaces de mantener esa balanza en equilibrio, seremos capaces de tener salud. El problema es que en la práctica parece que esto nos va costando mucho. La responsabilidad de mantener esa balanza en equilibrio depende de las personas, porque somos los principales beneficiados. ¿Realmente las personas somos conscientes de que tenemos ese control de la salud? ¿Estamos formados? ¿Estamos entrenados para ello? Dentro de los factores que pueden arrebatarnos esa salud, las últimas investigaciones han puesto el foco en las patologías orales. ¿Realmente la falta de salud oral tiene tanta influencia a nivel sistémico? ¿No hay salud sin salud oral? ¿Por qué hablamos de salud oral y salud general por separado? Tendría que ser todo un mismo todo. Pues bien, de eso vamos a hablar en este simposio, vamos a intentar dar respuesta a todas esas preguntas. Sobre todo vamos a centrarnos en cómo las patologías periodontales y perimplantarias tienen repercusiones sistémicas. Es un problema importante porque son patologías muy prevalentes y con repercusiones muy serias. Así que pónganse cómodos porque hoy más que nunca tenemos que estar comprometidos por la salud y ser conscientes de que la salud empieza en la boca. Empezamos. Me gustaría presentaros a continuación a Vanessa Blanc, con la que voy a compartir labores de presentación, de ponentes, entrevistador. Somos un poco polifacéticos y tenemos muchas funciones. Vanessa, buenos días. Buenos días, Agustín. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de oírte, aunque te has tomado lo del distanciamiento social un poco a rajatabla. ¿Dónde estás? Estoy en el Dentine Research Center. Sí, estoy lejos de ti. Sí, un poquito. Y para quien no lo sepa, ¿qué es eso? Dentine Research Center, bueno, es el centro de investigación multidisciplinar de la compañía Dentine
integra laboratorios de investigación en microbiología oral, también tenemos laboratorios químicos de desarrollo galénico y también tenemos un área de desarrollo, un área de ingeniería, en la cual lo que hacemos es desarrollar productos para la eliminación mecánica del biofilm bucal, y cuando nos juntamos todas las áreas, todos los investigadores de esta área, lo que hacemos sobre todo es diseñar estrategias para el mantenimiento de la salud bucodental y también para la prevención de todas las patologías que pueden llegar a afectar a la boca. Y como somos científicos de pura cepa, pues también tratamos de publicar nuestra investigación básica. Yo siempre que hablo contigo estás allí, o sea que además tienes que añadir que es como casi tu segunda casa, ¿no? Sí, un poco sí, a veces sí, es cierto. Bueno, ¿tenéis todo listo allí? ¿Preparados? Todo listo, Agustín, todo preparados. Los ponentes que me van a acompañar también están aquí. Por Perfecto. tanto, si te parece, sin más dilación, damos el pistoletazo de salida a este quinto simposium Estupendo. SEPA Dentite con unas palabras de bienvenida de la vicepresidenta de Dentite, Mireia Masdevall. Buenos días a todos y a todas. Agradecida a una edición más de poder daros la bienvenida a este simposio SEPA Dentite. Una quinta edición un tanto atípica por las circunstancias que todos conocemos, compartimos y sufrimos. Pero no por ello vamos a dejar de ofrecer un evento que, por su alto nivel científico y divulgativo, nos permita a los profesionales de la odontología estar al día de los últimos avances clínicos y trabajar todos juntos para mejorar la salud bucal de los pacientes. Nos encontramos en un momento de retos constantes a todos los niveles. Todos sabemos el papel que desempeña la salud bucal y cómo puede repercutir en nuestra salud general. Por ejemplo, durante esta sesión veremos la relación existente entre las enfermedades periodontales y distintas enfermedades sistémicas, como por ejemplo las cardiovasculares o la diabetes. Y por supuesto trataremos la importancia de la cavidad bucal y su papel en la pandemia COVID-19. Este año es un año especial para Dentite, pues cumplimos 40 años. 4 décadas donde la investigación, a través del Dentite Research Center, ha sido y es el eje vertebral de la compañía. Un eje vertebral que parte de un objetivo que tuvimos muy claro desde el primer día y que nos ha acompañado durante estos 40 años. Y no es otro que el de mejorar la salud bucal de las personas. Y claramente es un objetivo que nos va a seguir acompañando por muchos años más. Una vez más, gracias a cada uno de vosotros, a los más de 6.000 inscritos, gracias a SEPA, a los ponentes y a todo el equipo técnico y de comunicación que hoy hacéis posible este innovador encuentro online. Hoy todos estamos aquí para, trabajando en equipo, mejorar la salud bucal y general de nuestros pacientes. Este es nuestro compromiso de presente y de futuro. Muchas gracias. A continuación, también el presidente de SEPA, el doctor Antonio Bujaldón, tiene unas palabras de saludo y bienvenida para todos nosotros. Buenas, Vanessa. Buenas, Agustín. Buenas, Mireia. Lo primero, daros la enhorabuena por la puesta en escena, tanto en Dentite Research, que es nuestra casa también, no solo la tuya, o sea que aquí nos sentimos siempre que vamos, y por supuesto a Agustín, que está desde Madrid. Pues bienvenidos a la quinta edición del simposio SEPA Dentite. Como bien decía Agustín, es un simposio que gira sobre los valores que tenemos Dentite y SEPA y que compartimos. Es innovador, es un formato novedoso cada edición, con una puesta en escena teatral y dinámica como estamos viendo. Es riguroso y es excelencia, por el nivel de sus ponentes, sus conferencias, pero también por los enriquecedores debates que vamos a ver durante el día. Quiero agradecer la coordinación del evento a Agustín y a Vanessa, y por último, agradecer a Dentite por ser un colaborador, sino un socio estratégico, especialmente en las circunstancias actuales, por haber caminado durante décadas junto a SEPA, haciendo el camino de la salud juntos. Por lo tanto, quiero agradecer a Mireia por sus palabras, saludar a Enrique Masdevall y a todo el equipo encabezado por Manuel Vera. Enhorabuena por estos 40 años de éxito. Así que para acabar, vamos a hablar de que también tenemos el valor de integrar a las personas que trabajan en nuestra clínica dental y en este caso integrar a otras ramas de la salud, poniendo todo el foco en la salud de las personas y poniendo el centro en eso, la persona y su salud. Así que muchas gracias, espero que disfrutéis del show. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, una vez que han hablado nuestros jefes, yo os tengo que presentar ahora a unas reporteras bastante especiales que hemos contratado y que os quieren contar algo muy importante.
Esta es la diosa griega Higia y esta es la diosa romana Salus. Higiene y salud son dos mitos de la antigüedad inherentes al bienestar de las personas. Pero no basta con rezar a las diosas de la salud o la higiene. La salud es un estado de equilibrio que ha de mantenerse de manera activa. La periodontitis acecha, afecta a la calidad de vida y se relaciona con hasta 57 enfermedades sistémicas. Mantener una correcta salud periodontal es fundamental para tener una buena salud general. Para ello debemos conocer y aprender a controlar sus factores de riesgo. Me gustaría presentaros a continuación a nuestros tres invitados con los que vamos a intentar desentrañar por qué la salud general empieza en la boca. Desde el plató de SEPA ONER vamos a contar con la presencia del doctor Eduardo Montero, hola Eduardo, que es profesor asociado de periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de trabajo SEPA-SET, Sociedad Española de Diabetes, y con el doctor Miguel Carasol, hola Miguel, hola, que es miembro del grupo de investigación ETEP de la Universidad Complutense de Madrid y que es coordinador general de los grupos de trabajo de SEPA con sociedades médicas. Desde el Dentine Research Center hablaremos con la doctora en microbiología Vanessa Blanc, que es la responsable de ciencia translacional y desarrollo del Dentine Research Center. La salud general empieza a la boca, ese es el título de nuestro simposio, que a lo mejor es bastante llamativo, pero Eduardo, ¿qué ha cambiado para que las enfermedades orales de repente sean tan importantes en la salud general de las personas? Bueno, pues lo que ha cambiado fundamentalmente es nuestro conocimiento. La evidencia científica disponible es la que nos cuenta que, como veíamos en el vídeo de entrada, más de 50 enfermedades sistémicas se encuentran asociadas con la periodontitis, dentro de las cuales cabe destacar la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, deterioros cognitivos como el Alzheimer o incluso la artritis reumatoide. La fuerza de la asociación, como veremos a lo largo del simposio, no es la misma para todas estas enfermedades, pero esto ya resalta la importancia que tienen los problemas bucodentales. De todas ellas, ¿cuáles son las patologías sistémicas que están más relacionadas que afectan más a la salud general? Dentro de las enfermedades sistémicas que presentan una mayor asociación con la periodontitis tenemos la diabetes y en general los trastornos de la hiperglucemia y las enfermedades la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ahora, también es importante puntualizar dentro de las enfermedades bucodentales cuáles son las que presentan asociación con las sistémicas. Y en este sentido, si partimos del árbol de todas las enfermedades bucodentales, sabemos que los dos grandes grupos son la caries por un lado y las enfermedades periodontales. Bueno, pues la caries, desgraciadamente, no tenemos información al respecto de esta asociación y cabe esperar que quizás por falta de plausibilidad biológica, dado que no es una enfermedad inflamatoria, no tenga tanta asociación con las enfermedades sistémicas, pero sin embargo sí ocurre esto con las enfermedades periodontal, dentro de las cuales cabe destacar la periodontitis por ser la forma más grave y la que cursa con una mayor inflamación. Miguel, teniendo en cuenta eso, ¿las periodontitis son frecuentes en la población? Son muy frecuentes importante, y ¿sí? Lo vamos a ver a lo largo de esta charla, que yo quería hacer una pequeña introducción diciendo que vamos a luchar contra el pesimista que dice que la salud es un estado transitorio que a nada bueno conduce, ¿no? Yo creo que ahí nosotros tenemos que luchar contra esto. Pero sí que es verdad que... Es un buen objetivo, ¿eh? Es un buen objetivo. Pero es verdad que la periodontitis es enormemente frecuente. A nivel mundial se calcula que hay 750 millones de personas con periodontitis avanzada, es decir, tiene una prevalencia del 11%, y es la sexta causa más frecuente de enfermedades crónicas no comunicables. No es igual en todas las regiones del mundo, porque depende de muchos factores socioeconómicos, etcétera, etcétera, pero si nos centramos un poco en España, déjame que te diga al principio una pequeña consideración, que es quiénes van a venir a la consulta en los próximos años. Es decir, la pirámide poblacional se calcula que de aquí al año 2033 tendremos 2.400.000 más residentes en España. Pero el problema es que va a bajar toda la pirámide inferior desde los 49 años hacia abajo, va a haber muchos menos residentes y va a aumentar mucho la pirámide superior, sobre todo los mayores de 65 años, ¿vale?, que constituirán el 25% de la población. ¿Por qué os digo esto? Porque la periodontitis es una enfermedad que conforme avanza la edad tiene más prevalencia y de hecho
En España hemos hecho un estudio con trabajadores que representa 20 millones de personas, es un estudio amplio, y hemos sacado la conclusión de que sanos hay un 5,4%. Ay, qué pocos. Son muy poquitos. Y luego con gingivitis hay más de la mitad, 56%, y con periodontitis hay un 38,4% en los grupos mayores de 35 años. Pero si nos vamos a los mayores de 65, coincide la cifra. El 65% de los mayores de 65 años tienen periodontitis. Por tanto, es un problema que es importante y hay que empezar desde abajo a prevenir. Eduardo, las periodontitis, lo más grave que puede pasar es que perdamos un diente, porque eso es un poco la cultura que todo el mundo tiene. ¿O qué consecuencias tiene realmente las patologías periodontales en los pacientes? Tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿no? Durante mucho tiempo solo nos hemos centrado en las repercusiones locales, en la cavidad oral de la periodontitis. Pero sabemos que, como tú bien dabas en la entradilla, va mucho más allá de perder simplemente un diente, aunque por supuesto esto tiene una serie de consecuencias en la masticación, consecuencias en la estética, consecuencias incluso fonéticas en los pacientes, que en último término lo que hacen es ahondar de manera negativa en que presenten una peor calidad de vida. Esto afecta a la confianza, autoestima de los pacientes, a cómo se relacionan entre ellos, a sus relaciones sociales. Entonces tenemos que empezar a entender que no es un problema local o puntual, sino que, como veremos a lo largo del simposio, también por su vínculo con otras enfermedades, hay que empezar a tener una concepción más holística de la salud bucodental. El impacto de la salud periodontal a nivel sistémico se va haciendo cada vez más evidente, pero de repente hemos pasado de que las cosas que pasan en la boca se quedaban en la boca a de repente relacionar la periodontitis con más de 50 enfermedades sistémicas, y parece que va subiendo cada día esa relación. Claro, algunas de estas relaciones serán causales, es decir, que estarán asociadas a esas enfermedades, pero otras serán casuales, simplemente coinciden en ese momento. Miguel, los datos epidemiológicos, ¿qué nos dicen acerca de esa relación entre las patologías periodontales y esas 57 enfermedades sistémicas? Pues yo creo que son muy optimistas, tanta relación entre periodontitis y enfermedades sistémicas. Es verdad que hay estudios muy serios en los cuales se contempla la asociación entre la enfermedad periodontal, la periodontitis, como bien decía Eduardo, y temas como la diabetes, enfermedad cardiovascular, etc. Pero hay otros estudios que no están científicamente muy bien diseñados y que lo único que añaden son datos y datos y datos. Entonces, de hecho, hay críticos que dicen que vamos ahora por más de casi 100 entidades sistémicas relacionadas con la enfermedad periodontal, con la periodontitis fundamentalmente. Creo que es exagerado. Si no, ojalá fuera la periodontitis la causa de todo, ¿no? Pero no lo es. Entonces, el problema es este, pero la conclusión buena es la contraria, es decir, que gracias a que hay tanto interés entre la relación de la periodontitis con patologías sistémicas, resulta que ha pasado la boca a constituir una parte muy importante de la salud general. Y esto es lo que debemos aprovechar realmente. Pero no debemos exagerar porque va en contra de nuestro prestigio, en mi opinión. Sí, abusamos un poco, ¿no? Un poquillo, del marketing. Eduardo, ¿cuál es la explicación biológica de esa relación entre periodontitis y enfermedades sistémicas? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, siempre hemos hablado de dos vías, ¿no? Una vía directa, por la cual las bacterias que forman parte del biofilm oral en los pacientes con periodontitis y a través del epitelio ulcerado de la bolsa ganan acceso al torrente sanguíneo y pueden ocasionar bacteriemias o incluso infecciones a distancia. Y luego también tenemos una vía indirecta, en la cual es la inflamación local del periodonto, la que digamos que actúa como gatillo para disparar o incrementar en cierto modo la inflamación sistémica del sujeto. Esto lo solemos evaluar por un parámetro como es la proteína C reactiva, que por otra parte es uno de los principales predictores de riesgo cardiovascular. Muy bien, vamos a ir analizando estas dos vías, y como vamos a hablar de la primera vía directa, de esta bacteriemia y de bacterias, pues nos vamos a ir al Dentist Research Center, donde está Vanessa. Parece que siempre terminamos hablando mal de las bacterias, Vanessa. Te voy a hacer a lo mejor una pregunta rara, pero ¿el ser humano puede vivir sin bacterias? No, por supuesto que no. Ciertamente no podríamos vivir sin ellas porque forman parte, es nuestro microbioma humano, que en algunos casos nos coloniza incluso antes de nacer. Justo ahora estamos empezando a entender las relaciones existentes entre ese microbioma, que son virus, hongos y principalmente bacterias, con las células de nuestro cuerpo. Lo que sí sabemos es que colonizan nichos marcadamente diferentes, es decir, no todas las bacterias colonizan todas las superficies de nuestro cuerpo.
Entonces las bacterias nos aportan alguna ventaja, ¿no? No todos son desventajas. No, por supuesto, nos aportan innumerables ventajas en nutrición, en metabolismo, en defensa, en la respuesta que nuestro cuerpo tiene a un abanico muy amplio de enfermedades, desde trastornos neurológicos hasta trastornos metabólicos. Nosotros somos mamíferos, nos faltan bastantes vías metabólicas para degradar ciertos componentes de la dieta, como por ejemplo son la fibra. Pues los microorganismos, sobre todo la microbiota intestinal, tiene estas vías metabólicas y los productos finales de degradación de la fibra, como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, nos aportan innumerables ventajas, son inmunomoduladores, activan al sistema inmune, potencian al sistema linfático, sintetizamos más macrófagos, más células dendríticas, más inmunoglobulinas. La verdad es que generan una defensa fantástica, sobre todo a nivel intestinal. En la introducción del simposio hablábamos que la salud al final era un complejo juego de equilibrios. La relación que nosotros establecemos con nuestras bacterias al final también es un equilibrio. Ese equilibrio, esa simbiosis, que es así como se llama, ¿verdad? ¿Es fuerte o es muy débil y enseguida se puede romper? Bueno, es débil, es un equilibrio muy delicado que rápidamente se puede degradar. Podemos entrar en disbiosis. Lo que principalmente ocurre es una disminución muy importante de la diversidad y de la abundancia de microorganismos, disminuyen los comensales, esto en todos los nichos, en vaginal, en intestinal, en bucal, e incrementan los patógenos. Eso es una disbiosis. ¿Se conocen todas las causas de esa disbiosis? Bueno, yo a nivel intestinal os diría que sobre todo son factores ambientales, el estilo de vida, dónde vivo, el género, la edad, el estrés que la persona percibe, la medicación, si hago o no hago ejercicio, pero en mi opinión, a nivel intestinal, la dieta es un factor de disbiosis tremendo. Tenemos que pensar que cuando dejamos de consumir pan, porque ahora resulta que el pan engorda y es el enemigo número uno, la bajada, el aporte de carbohidratos no existe. Por tanto, hay un conjunto de microorganismos de la microbiota intestinal que en 24 horas casi desaparecen. Con el problema, ¿cuál es? Que no tenemos esos ácidos grasos de cadena corta que tan importantes son. Por otro lado, las dietas ricas en grasas incrementan mucho los metabolismos de especies bacterianas inflamatorias. Y un poquito lo mismo ocurre con dietas con alta concentración de proteínas. Lo que ocurre es que hay un conjunto de microorganismos que se albergan al final del colon, que pueden degradar estos péptidos y estas proteínas, pero a través de un metabolismo de fermentación. Y claro, los productos finales de esa fermentación, el cresol, el amonio, el sulfuro de hidrógeno, son realmente nocivos para nuestros colonocitos, dañan el DNA, adelgazan la barrera epitelial, incluso en algunos casos se ha descrito que inducen a la progresión del cáncer colonorrectal, producen más colitis. Por tanto, los consumos de vegetales que aportan isoflavonas, antocianinas, son tremendamente positivos porque incrementa la abundancia de los buenos de la película, los lactobacillus y los bifidobacterias, que liberan bacteriocinas, son sustancias antimicrobianas. La barrera epitelial vuelve a ser fuerte, evitamos alergias, evitamos infecciones. Yo creo que la dieta es clave a nivel intestinal. Y a nivel oral os he puesto este rosetón que a mí me parece que resume muy bien los factores de disbiosis de la microbiota oral, siendo para mí el más importante la falta de higiene bucodental, porque si dejamos de cepillarnos en 3 días, la carga de periodopatógenos ya es muy elevada. Eduardo nos mencionaba antes como causa de esa relación entre patología periodontal y sistémica la bacteriemia. Una bacteriemia en una boca con clara disbiosis, supongo que será peor que una que esté en simbiosis. ¿Todas las bacterias tienen la misma capacidad para crear esa bacteriemia? Todas las bacterias tienen la misma capacidad. Si están a nivel subgingival, sí, porque es un evento que ocurre cuando hay ulceraciones o microulceraciones en la encía, en el surco. Pero los microbiólogos orales, esto lo hemos discutido mucho, y lo que nosotros pensamos es que si la bacteriemia es un fenómeno que ocurre tan naturalmente como cepillándonos los dientes o mordiendo una manzana, es porque es un mecanismo biológico natural, porque si no la evolución se lo hubiese cargado probablemente. Y un ejemplo de esto es la leche materna, que sabemos que viene contaminada principalmente con los estreptococos que tienen las madres en la boca. Incluso el precalostro, que es la leche materna que algunas madres fabrican, producen antes de tener al bebé, tiene exactamente los mismos estreptococos que las mamás. El rol funcional de esta bacteriemia es empezar a permitir la colonización de comensales en la boca del bebé. Pero ¿cuál es el problema?
que no siempre esas bocas están en salud, no siempre esa higiene es buena, de tal manera que la extravasación al torrente sanguíneo es de verdaderos periodontopatógenos, cargados de factores de virulencia, de lipopolisacárido, de fimbrias en el caso de porfinomonas gingivales que son altamente inmunogénicas. Y son esos microorganismos los que van a tener la capacidad de generar infecciones en sitios muy distales de la boca. Hemos hablado anteriormente cómo las periodontitis se relacionan con más de 50 enfermedades sistémicas. ¿De qué manera están las bacterias relacionadas con esas enfermedades sistémicas? Bueno, hay evidencia de que hemos encontrado microorganismos orales en multitud de procesos en el cuerpo, en cáncer intestinal, en cáncer de esófago, en gastritis, en tumores colonorrectales. Sabéis que Fusobacterium nucleatum es una bacteria que forma parte del microbioma del cáncer colonorrectal. Lo que se ha descrito es una bacteria periodontal bucal y se ha descrito en pacientes, en la boca de pacientes con periodontitis y también en sus biopsias de cáncer colonorrectal. Hay un estudio muy interesante en modelos de ratón que declaran que este microorganismo se encarga de hacer que las células tumorales se extiendan, hagan metástasis a otras vísceras cercanas. Y en este estudio lo que hicieron fue frenar esta metástasis simplemente dando metronidazol. ¿Os imagináis frenar la metástasis de un cáncer dando un antibiótico? Porque lo que hacemos es matar al microorganismo vía. ¿De acuerdo? En otras patologías sistémicas, también en diabetes, parecen importantes. Sabemos que porfiromonas gingivalis, cuando entra en torrente sanguíneo, es capaz de alcanzar el hígado y allí inhibir, hacer que los hepatocitos no puedan secuestrar la glucosa de la sangre, lo cual da lugar a que no tenemos reservorios de glucógeno en el hígado, pero la concentración de glucosa en sangre sigue siendo muy elevada. Y en otros casos, la verdad es que hemos encontrado patógenos orales en multitud de patologías. Sí que quiero terminar con patologías neurodegenerativas porque me pareció muy interesante cuando empezamos a investigar esto, que hace 100 años ya nos lo estaban diciendo que existía una relación. Actualmente parece que esta relación es más fuerte, sobre todo con el Alzheimer. El cerebro de los pacientes que fallecen por Alzheimer o por trastornos neurodegenerativos tiene una alta concentración de precipitados de placas amiloides y dentro de las neuronas hay precipitados de proteína tau hiperfosforilada. Entonces, cuando nos preguntamos por qué, parece, os lo he puesto también en la slide, virus orales y bacterias orales se han encontrado en el cerebro de pacientes con Alzheimer. También patógenos que no son orales, pero principalmente son patógenos orales que obviamente su primer nicho de infección es la boca. No tendrían por qué estar en el cerebro. Entran al cerebro o por bacteriemia o por sistema nervioso central a través del tracto olfatorio. Bien, pues lo que se cree es que estos precipitados proteicos son antimicrobianos y el cerebro los produce en respuesta a repetidas infecciones. ¿Cuál es el gran problema? Que además de ser antimicrobianos son neurotóxicos, se inhiben las sinapsis ante la presencia de esas placas, las neuronas mueren y tenemos cambios cognitivos en el paciente. Entonces, si yo tengo una infección puntual en el cerebro, no lo voy a notar y probablemente la deposición de placas sea muy baja, pero imaginaros una periodontitis que puede durar años, que no me visito, una periimplantitis, reinfecciones consecutivas al cerebro van a inducir la precipitación de estas placas y ese es el gran drama. Luego vamos a hablar más concretamente de enfermedades cardiovasculares y quería que te centrases ahora en eso, es decir, cómo se relacionan las bacterias con esas enfermedades cardiovasculares. Bueno, es que hemos encontrado patógenos orales, muchos patógenos orales verdaderos, periodontopatógenos en las placas de ateroma. Ahora aparecerá una slide en la cual os enseño biofilms orales formando por microorganismos patógenos, pero también comensales en el aneurisma, en la zona de estrechamiento de la aorta. Por tanto, yo creo que es la patología que tiene más evidencia de asociación con la periodontitis. Cuando los microorganismos llegan allí, pensad que les encanta el colesterol, es fuente de carbono y fuente de energía. Forman allí un biofilm, su metabolismo es muy activo, y hacen una llamada de macrófagos, lo cual incrementa mucho la inflamación en esa zona y como son metabólicamente tan activos, liberan muchas proteasas fuera del biofilm y esas proteasas van degradando todo el tejido, se desestabiliza la lesión y el gran peligro es la trombogénesis, que se levante la lesión y que hagas un trombo. Me encanta fantasear, ya sabes que yo me fantaseo mucho con el futuro y después de todo lo que nos has contado, deberemos aprender a fomentar el cuidado, el crecimiento de nuestras bacterias para mantenernos sanos. Y por otra parte,
Al final, cuando hablamos de bacterias, siempre acabamos mandando a lo mejor un antibiótico y destruyéndola a todas. ¿Tenemos que cambiar un poco este enfoque de destrucción masiva de bacterias y tendremos que cuidarlas más? Vale, son dos preguntas. La primera es que cuando estamos en condiciones de salud, en simbiosis, tenemos un biofilm oral principalmente de comensales, tenemos una buena higiene. En esos casos sí que estoy de acuerdo en que intentemos fomentar o reforzar la simbiosis con determinadas moléculas como probióticos o prebióticos que pueden reforzar a los comensales y ellos mismos serán el propio mecanismo de defensa para que los patógenos no puedan entrar en ese biofilm. Pero eso no lo vamos a conseguir si no tenemos una buena higiene oral. La segunda pregunta, estamos hablando ya de disbiosis, estamos hablando de una periodontitis o una periimplantitis y ahí sí que creo que necesitamos una destrucción masiva porque la inmensa mayoría del surco está colonizado por periodontopatógenos y si no se hace un raspado y un alisado radicular, ese biofilm no va a desaparecer. Por otro lado, cuando los periodoncistas limpiáis la bolsa, limpiáis el campo, no estáis matando a los periodontopatógenos, van a parar a la saliva, van a parar a las mucosas y el origen, el objetivo de su vida es volver a adherirse y volver a colonizar. Por tanto, están expresando adhesinas de nuevo. Hay que matar, hay que eliminar esos microorganismos. Por eso en fases de tratamiento periodontal hiperimplantario hay que dar antisépticos para bajar lo máximo posible las cargas de periodontopatógenos. Cuando conseguís estabilizar la patología y estáis en fases de mantenimiento, de nuevo me parece correcto el ayudar a esos biofilms incipientes con probióticos y prebióticos. El otro pilar de la relación entre periodontitis y enfermedades sistémicas es la inflamación sistémica. Miguel, ¿crees que en un futuro no muy lejano vamos a tener que analizar el estado inflamatorio de los pacientes? La verdad es que lo del futuro no muy lejano ya sí. Es que es muy difícil. Es muy difícil porque esto avanza a una velocidad de pánico, pero sí que es posible que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que la inflamación motivada por la enfermedad periodontal, por la periodontitis, la agresión bacteriana es en muchos casos inespecífica. Por lo tanto, no nos va a poder dar datos concluyentes sobre cómo está el estado periodontal. Pero sí que es cierto que se trabaja mucho en biomarcadores que están actualmente en trabajos, incluso algunos ya están comercializados, y me refiero, por ejemplo, a biomarcadores en saliva, en los cuales se investiga la posibilidad de que haya parte de los antígenos de los patógenos, ARN, ADN, efectivo, etcétera, ¿no? Y donde yo creo que hay más futuro es en los marcadores del fluido crevicular. Ahí actualmente se trabaja con más de 36 de ellos, la mayoría enzimas, son los más, digamos, los que mejor relacionan la periodontitis con el estado inflamatorio, y de ellos probablemente el que más está estudiado ahora son las proteínas de la matriz, ¿no? Fundamentalmente las metaloproteínas, de la matriz, fundamentalmente la número 8. Y curiosamente hay un estudio muy reciente realizado en la Universidad de Santiago de Compostela en este sentido. Y eso es muy interesante porque ya se están creando kits para determinarlos al lado del sillón del paciente, chairside, lo que se llama chairside, ¿no? Eso es importante. Y por otro lado hay otro que también tiene cierto futuro, que son las elastasas producidas por los neutrófilos. Entonces eso te indica también un poco la actividad antiinflamatoria o inflamatoria en este caso de los patógenos. A colación un poco de eso, yo creo que los periodoncistas tenemos palabras favoritas que siempre repetimos, ¿no? Y una de ellas es la individualización. Siempre decimos individualización, mantenimiento es individualización. Han aparecido nuevos conceptos a colación de todo lo que estamos aprendiendo, y uno de ellos, que proviene de lo que se llama medicina personalizada, es la periodoncia personalizada. Y a mí me da la sensación que la evolución de la individualización es eso, la periodoncia personalizada, que se asocia con todo lo que nos estás contando. ¿Qué es eso realmente y a dónde nos va a llevar? Pues realmente es curioso que nosotros siempre individualizamos los casos, pero realmente individualizar los casos quiere decir que tenemos 50.000 casos en la consulta diferentes, ¿no? O los que sean. Pero la periodoncia personalizada lo que pretende es coger a estos individuos, coger una serie de características suyas y crear lo que se conoce como fenotipos, grupos de pacientes con entidades comunes, datos comunes, factores de riesgo comunes, es muy, muy importante.
¿Estamos en el inicio? Sí, pero también es verdad que, por ejemplo, la nueva clasificación de las enfermedades periodontales en estadios y grados, en definitiva lo que está haciendo es esto, es decir, agrupar pacientes y valorar el pronóstico que tiene a lo largo del tiempo su enfermedad periodontal y, sobre todo y por encima de todo, intentan, la periodoncia personalizada lo que intenta es coger al paciente en fases iniciales, es decir, evitar que pase de gingivitis a periodontitis. Hay dos modelos, unos están supervisados, otros no, es un poco complejo y tal, pero realmente es muy interesante. Yo creo que llegaremos, tampoco sé cuándo, porque esto va también muy rápido. Sí. Una cuestión más a nivel personal, de cómo manejáis vosotros esto en la consulta. Eduardo, al final, cuando le tienes que contar a los pacientes esta relación periodontitis-enfermedades sistémicas, ¿cómo lo haces sin que parece que les estamos asustando? Bueno, yo creo que es importante, efectivamente, no asustar, ni avasallar, ni darle excesiva información al paciente o a todos los pacientes porque a lo mejor no aplique a un caso en concreto, ¿no? Esto va un poco en línea de lo que comentabais anteriormente de la periodoncia personalizada. Yo creo que lo que es importante es tener una serie de herramientas objetivas por las cuales podamos cribar el riesgo real de que ese paciente o presente una enfermedad sistémica o se encuentre en riesgo de poder padecerla y no saberlo o de poder desarrollarla en un futuro cercano, ¿no? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es una buena anamnesis, un buen cuestionario de salud, pero incluir cosas más allá de lo que veníamos incluyendo relativos simplemente al consumo de fármacos o alergias a medicamentos, sino también estilo de vida. Es decir, más allá del hábito tabáquico que se lo registra a todo el mundo, tenemos que empezar a hacer preguntas a los pacientes relacionadas con su actividad física o si son muy sedentarios o cuál es su dieta, su alimentación. Comen, ¿no? Todo esto es muy importante. Veíamos que tiene mucha relación incluso con la composición microbiana de su biofilm en concreto, ¿no? Entonces, esto es muy, muy relevante y creo que es un cambio que ya estamos empezando a incorporar. Perfecto. Miguel, los datos que nos has dado de prevalencia de periodontitis aquí en España son abismales. Estamos hablando de a lo mejor 13 millones de personas. ¿Tú crees que son conscientes tanto los pacientes, nosotros, los profesionales, incluso las autoridades sanitarias de lo que verdaderamente eso supone? Yo creo que en parte sí. Es decir, y te explico por qué. Porque yo pertenezco a la primera generación de periodoncistas de máster en España. Y en 30 años hemos visto cambiar muchas cosas. Al principio no es que hubiera que motivar a los pacientes, es que había que motivar a los dentistas. Porque en el fondo la periodoncia es un acto de fe, es creértelo y, por tanto, transmitirlo a los demás. Pero de ahí ha cambiado mucho y yo creo que las personas y la sociedad, en definitiva, se van cuidando más. Por eso es tan importante el tema de la salud general, la salud oral con la salud general. Y yo creo que eso es un tema muy, muy interesante. Ten en cuenta también que, por ejemplo, dejar de fumar cuesta generaciones. Es decir, es que es dificilísimo. Y ya que no fumen también, o sea, es decir, ya no dejar. Y esto pasa exactamente igual. El cuidado oral, la higiene oral, pues cuesta en las sociedades y las instituciones y los políticos deberían estar un poco más concienciados de esto, pero están un poco alterados. Ahora los tenemos muy alterados, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Luego contaremos otra vez con vosotros, así que nos despido. Bueno, ante todo lo que nos han contado nuestros ponentes, parece lógico, sobre todo por las repercusiones tan serias que tiene la patología periodontal, que la situación ideal sería no padecerlas o detectarlas lo antes posible. Vamos a continuar hablando de prevención primaria y secundaria, pero creo que antes nuestras reporteras quieren seguir contándonos más cosas. Las enfermedades periodontales y periimplantarias son enfermedades multifactoriales complejas de manejar. El inicio se debe a un biofilm disbiótico que provoca una reacción inflamatoria crónica no controlada. Esto afecta al metabolismo de los tejidos duros y blandos, provocando la destrucción progresiva de los tejidos de soporte del diente, dando lugar a los signos clínicos de la enfermedad. En su inicio y desarrollo, participan una combinación de diferentes factores de riesgo que determinan la susceptibilidad de cada individuo de padecer la enfermedad. Como otras enfermedades crónicas no transmisibles, es evitable.
Y ahí radica la importancia de la prevención primaria, que se encarga de conservar la salud aplicando todas las medidas necesarias para evitar la aparición de la enfermedad. La prevención primaria se debe apoyar en la promoción de la salud, y la Organización Mundial de la Salud define la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para conservarla y mejorarla. Probablemente el futuro en el manejo de las enfermedades periodontales hiperimplantarias pasa por tener un enfoque preventivo. Y además tenemos que tener en cuenta una ventaja que no se debe desaprovechar, y es que estas patologías son evitables. Tener un enfoque preventivo es un objetivo muy ambicioso que solo se va a poder alcanzar si se trabaja en equipo. Un equipo que debería estar formado por los pacientes, por los auxiliares, por el higienista y por el dentista. Y creo que una de las tareas más importantes que va a tener ese equipo, que más esfuerzo le va a requerir, es convencer al paciente de los beneficios y de las bonanzas que tendrá si él también adquiere este enfoque preventivo. Ahora, en esta segunda parte del primer bloque, para hablar de prevención primaria y secundaria, contamos con Angus García, higienista en pacientes con periodontitis, en pacientes en mantenimiento periodontal y también en pacientes portadores de ortodoncia, con la doctora Cristina Vallés, coordinadora del Máster de Periodoncia de la Universidad Internacional de Cataluña, y con el doctor Agustín Casas, que además de ser nuestro presentador, es máster en periodoncia e implantes por la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a empezar. La primera pregunta que os quería hacer es la siguiente. Esta nueva clasificación, enfermedades periodontales e hiperimplantarias, yo sé que ha aportado muchas novedades, pero también ha causado un gran revuelo. Creo que una de las novedades de las cuales hemos pasado más por encima y creemos que tiene un punto de vista muy importante es la salud. ¿Cierto, Angus? Hola, buenos días. Pues sí, una de las novedades que aporta esta nueva clasificación es el concepto clínico de salud periodontal, que si recordamos es menor del 10% de localizaciones al sangrado, al sondaje, y una profundidad de surco menor o igual de 3 milímetros. Sin embargo, no se quedaron ahí porque vieron que era necesario, dentro de esa definición, diferenciar entre dos tipos de salud clínica. Una salud clínica en un periodonto intacto y otra salud clínica en un periodonto reducido, ya sea en un paciente sin periodontitis o en un paciente con periodontitis tratada y estable. Porque para vosotros es fácil diferenciar entre estos casos de salud periodontal utilizando esta clasificación. Sí, un paciente que tiene un periodonto intacto es un paciente que no tiene sangrado al sondaje, no hay signos de inflamación clínica, no hay pérdida ósea ni tampoco pérdida de inserción clínica. Y un paciente que tiene un periodonto reducido, al igual que un periodonto intacto, no hay sangrado al sondaje, no hay signos de inflamación clínica, pero partimos de que tiene pérdida de inserción y pérdida ósea. Cuando estos parámetros se dan en un paciente con periodontitis, decimos que estamos ante un caso de estabilidad periodontal. De acuerdo. Ya que estamos hablando de esta nueva clasificación, una vez que se presenta la enfermedad, Agustín, ¿esta clasificación es útil, nos facilita el manejo de estos casos complejos? Pues mira, yo creo que sí, Vanessa. De hecho, cuando se propuso cambiar la clasificación, una de las premisas era ir incorporando a la nueva clasificación pues aspectos que deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, la gravedad o la complejidad de los casos. Sabemos ahora que las periodontitis, pues hay que, para clasificarlas, utilizamos estadios, grados y extensión, y dentro del apartado de estadios, que es 1, 2, 3 y 4, veis que hay dos índices, el índice que marca gravedad y el índice que es complejidad en cómo se va a realizar ese tratamiento. Y ahí tenemos muchos aspectos a valorar, desde la profundidad de sondaje, la existencia de pérdida ósea, si esa pérdida ósea es horizontal o vertical, si hay furcas, si hay defectos óseos de cresta, luego si tenemos que realizar algún tipo de rehabilitación, si el paciente tiene disfunción masticatoria, trauma oclusal, y veis que los
los que están marcados son los estadios 3 y 4, que podríamos decir que son los más complejos. A mí la clasificación realmente me parece una herramienta de análisis tremenda. Yo creo que al principio todos la hemos enfocado mal porque estábamos pendientes de conseguir el diagnóstico correcto del paciente, es decir, llegar a ese estadio 4 grado B generalizado, pero al final yo me enfrento a ella de una forma diferente. Es decir, es muy importante llegar a eso, pero yo luego me pongo en mi diagnóstico un porqué y voy disfrutando del camino al final. Es decir, que voy poniendo, pues, he puesto este diagnóstico porque el paciente tiene sondajes de más de 6 milímetros, porque tiene estos defectos, porque tiene trauma oclusal, porque no tiene suficientes dientes, porque tiene un colapso de mordida. Y al final tengo un listado, una serie de aspectos que me van a servir mucho para hacer el diagnóstico y sobre todo para diseñar el plan de tratamiento. Por eso creo que realmente la nueva clasificación nos ayuda mucho con los casos complejos, y cuanto menos experiencia tienes a nivel periodontal, yo creo que mucho mejor, porque de repente te pone a la vista aspectos que a lo mejor no has tenido en cuenta. Sentido, cierto. Cristina, esta nueva clasificación tan importante, como nos dice Agustín, tan útil en enfermedad, en periodontitis, ¿qué ocurre en el caso de los implantes? ¿También os es tan útil? Pues bien, efectivamente en el workshop también se trató de clasificar y definir las enfermedades y condiciones perimplantarias, distinguiendo entre la mucositis perimplantaria y la perimplantitis. Bien, mientras que la presencia de inflamación, es decir, el sangrado al sondaje con o sin supuración, es común en ambas entidades, la perimplantitis también se caracteriza por tener una pérdida progresiva del hueso de soporte. Por lo tanto, desde un punto de vista clínico, diagnosticaremos o el sondaje nos permitirá identificar la inflamación de los tejidos, mientras que la pérdida de hueso progresiva se identificará mediante radiografías. Bien, en cuanto a si estas enfermedades, ¿no?, son frecuentes, recientemente la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración ha publicado un estudio en el que se trató de evaluar la prevalencia de las enfermedades perimplantarias. Para ello contó con 49 dentistas centinelas que escogieron de su consulta de manera aleatoria a 10 pacientes y los evaluaron clínica y radiográficamente. Lo que observaron es que a nivel del paciente el 27% de los sujetos tenían un diagnóstico de mucositis perimplantaria y un 18% de perimplantitis. Por lo tanto, son datos que nos muestran que son enfermedades prevalentes, y estos datos además hay que tener en cuenta que son bastante similares a los que nos podemos encontrar con otras poblaciones. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Por las repercusiones que tiene para esta salud general padecer patologías periodontales y perimplantarias, obviamente es mejor no padecerlas. ¿Cuál es la mejor forma de proteger la salud periodontal de nuestros pacientes? Angus. Pues la mejor manera es incluir a los pacientes en un programa de mantenimiento periodontal, en el que nuestros objetivos pues, sean mantener al paciente libre de placa y promover un estilo de vida saludable donde reduzcamos todo lo posible esos factores de riesgo que son responsables de la enfermedad periodontal. Yo creo que nosotros como higienistas tenemos un papel importante, porque no solo tenemos la oportunidad, sino también el desafío de impulsar estrategias de prevención primaria, tales como educar a nuestros pacientes en salud, promover que haya un cambio en esos hábitos de vida y sobre todo también saber transmitir la importancia de mantenerlo a largo plazo y la ventaja de invertir en ellos. Así que yo creo que como nuestro objetivo es promover la salud y prevenir la enfermedad, deberíamos incluir a todos nuestros pacientes de la consulta. Cristina, sin establecer comparaciones, pero ¿qué crees que es más importante, tener un enfoque preventivo en perimplantitis o bien en periodontitis? Pues bien, yo creo que aquí hay que destacar, ¿no?, que los resultados del tratamiento de las enfermedades periimplantarias continúan siendo inciertos e impredecibles. De hecho, algunos estudios clínicos en los que se ha realizado una terapia quirúrgica, ya sea resectiva o regenerativa, y los pacientes luego han estado en un programa de mantenimiento, pues han observado que al año del tratamiento el porcentaje de implantes con una resolución completa de la enfermedad se situaba en torno al
al 70-90%. Sin embargo, a los 5 años de tratamiento este porcentaje disminuyó de manera notable y se situaba sobre el 50%. Por lo tanto, yo creo que aquí sí que podemos afirmar que la prevención primaria es más importante en implantes que en dientes. Y yo creo que para ello es fundamental educar a nuestros pacientes y que estos sean conscientes de los factores etiológicos y contribuyentes de la enfermedad para poder tener un enfoque preventivo. Desde luego, sí, totalmente de acuerdo. Bien, nos has dicho antes, Angus, que el mantenimiento periodontal es la base de esta prevención primaria. Por favor, explícanos cómo debería estructurarse. Pues sí, deberíamos seguir una estructura común que sería, primero, reevaluar al paciente su salud periodontal en cada visita mediante un meticuloso sondaje. Después, instruir al paciente en técnicas de higiene, técnicas de cepillado y limpieza interdental, siempre teniendo en cuenta la particularidad e individualidad de cada paciente. La eliminación mecánica del biofilm mediante ultrasonidos, curetas, sistemas de pulido, y después asesorar al paciente en el control de factores de riesgo y asesorar pues, para que tenga unos hábitos de vida saludable. Y por último, planificar la próxima visita para que no se demore en el tiempo, siempre en función de estos factores de riesgo, porque es muy importante la participación del paciente para que tengamos éxito en nuestro objetivo. Esta prevención primaria es tan importante, el mantenimiento, ¿lo pensáis como necesario para evitar este desarrollo de perimplantitis? Pues por supuesto que sí. Si tenemos en cuenta que el biofilm perimplantario es el factor etiológico principal de las enfermedades perimplantarias, pues tenemos que pensar que una higiene oral deficiente y una falta de mantenimiento pues podemos considerarlos como factores que están asociados en el desarrollo, ¿no?, de estas enfermedades. De hecho, un estudio longitudinal subrayó la importancia que tiene la terapia de mantenimiento después de colocar los implantes, y es que tras observar durante un periodo de 5 años que la incidencia de perimplantitis en aquellos sujetos que acudían de manera regular era del 18%, mientras que aquellos que no acudían esta incidencia aumentó hasta el 44%, que es mucha la diferencia. De hecho, estos datos han sido corroborados por un estudio que acaba de ser publicado, en los que los pacientes tras 25 años de mantenimiento regular, el 60% de los implantes no desarrolló ningún signo de perimplantitis. En cuanto a la estructura del mantenimiento, pues bueno, yo creo que esta es muy similar a la que ha explicado Angus. Como punto de destacar, sí que a principios de este año se publicó un diagrama que nos sirve para poder evaluar Es lo que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, exacto. Este diagrama lo que nos permite es identificar el riesgo individual que tiene el paciente a desarrollar cualquier tipo de enfermedad perimplantaria. El diagrama consta de 8 parámetros que han demostrado una asociación con el desarrollo de perimplantitis, como pueden ser sangrado los puntos o el porcentaje de sitios de sangrado al sondaje o con bolsas de 5 milímetros o más, también la historia previa de periodontitis, si el paciente acude o no a la terapia de mantenimiento o si el diseño de la prótesis permite un correcto acceso a la higiene por parte del paciente. Una vez se han evaluado todos estos parámetros, obtenemos una puntuación que nos permite identificar, como decía, el riesgo que tiene ese sujeto a padecer perimplantitis. Y a partir de ello también nos permite establecer los intervalos de mantenimiento que el paciente debería necesitar. Pero no solo eso, yo creo que también es importante porque esta herramienta nos permite identificar los factores de riesgo modificables antes de la colocación de los implantes y por lo tanto tener un enfoque más preventivo y que los pacientes sean conscientes de estas patologías para poder explicárselos. Muy bien, perfecto. Otra base de la prevención primaria es el control precisamente de los factores de riesgo. Esta pregunta es para las dos. ¿Creéis que todavía da un poquito de pudor al equipo de salud bucodental asesorar sobre este control de factores de riesgo? ¿O deberíamos tener simplemente una actitud más abierta y más proactiva respecto a fomentar en nuestros pacientes los hábitos de vida saludable? Angus, empiezas tú. Bueno, como estamos viendo, todos tenemos muy claro la relación que hay entre los hábitos de vida saludable y la salud periodontal. Yo no sé si diría pudor, pero sí que es verdad que los profesionales de odontología
pensamos que asesorar al paciente en hábitos de vida saludable es quizá más la función de otros profesionales de la salud. De hecho, cuando viene el paciente le preguntamos sobre sus hábitos de higiene, si se cepilla, cuántas veces, cómo lo hace, si usa interdentales, etcétera. Pero no le preguntamos cómo es su alimentación, tampoco le preguntamos si hace deporte o tiene una vida sedentaria. Entonces yo creo que sí que es verdad lo que dices, que deberíamos tener una actitud más proactiva. De hecho, se ha visto que las personas que tienen una dieta rica en grasas saturadas y en azúcares tienen mayor índice de inflamación y de sangrado que las personas que incluyen en su dieta 5 porciones de fruta y verdura. Y en concreto se ha visto el beneficio de esas dietas que son ricas en fibra, magnesio, antioxidantes, vitamina C y D, grasas insaturadas, con relación a la salud periodontal. También se ha demostrado que hay un beneficio en aquellas personas que tienen un índice de masa corporal adecuada y que hacen deporte de forma regular. Así que yo creo que sí, que deberíamos involucrarnos un poco más, asesorar a nuestros pacientes, darle pequeños consejos, teniendo en cuenta que no somos ni nutricionistas ni especialistas en deporte, pero sí darles pequeños consejos sobre alimentación, deporte y que dejen el tabaco, por supuesto. Muy bien, Cristina. Pues bien, yo creo que aquí tener en cuenta que existen numerosos factores locales y sistémicos que están implicados en el desarrollo de las enfermedades perimplantarias, como pueden ser el tabaquismo o una higiene oral deficiente. Por lo tanto, no es sorprendente pensar que si un paciente ha perdido los dientes por enfermedad periodontal, pues tenga una mayor susceptibilidad a padecer algún tipo de complicación en los implantes si no se modifican ciertos hábitos. Claro. Y por lo tanto la enfermedad una vez más puede empeorar su estado bucal. Sin embargo, yo creo que la pregunta es qué conocimiento tienen nuestros pacientes sobre estos factores. Claro. La verdad es que cuando se colocan implantes pues, hay una falta de información y los pacientes piensan que los implantes son para toda la vida y consideran que es una alternativa excelente de tratamiento sin preocupaciones, sin complicaciones para reemplazar los dientes que se han perdido. Y así lo evidencian muchos estudios. Sin embargo, yo creo que aquí es cuando jugamos nosotros un papel importante y debemos de informar a los pacientes de las posibles complicaciones y riesgos que pueden derivar de la terapia con implantes. Y además creo que esto puede suponer un conflicto de intereses por parte del odontólogo. Es decir, si nosotros informáramos a nuestros pacientes de los posibles riesgos y complicaciones, quizás la tasa de aceptación de esta modalidad de tratamiento se vería disminuida. Pero nuestra obligación es seleccionar la opción de tratamiento que es más efectiva o que más se adecúa a las necesidades de nuestros pacientes, que no siempre tiene que ser una terapia con implantes. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que informar sobre las enfermedades perimplantarias, que son, sobre los factores de riesgo, ¿vale? Para poder tener un enfoque preventivo, y además se ha observado que aquellos pacientes que tienen una conciencia de la gravedad de la enfermedad es un fuerte predictor de cambio de comportamiento y si no hay información pues es muy difícil tener un enfoque preventivo y que el paciente sea consciente de todo ello. Claro, claro. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, creo que nuestras reporteras favoritas tienen algo que contarnos. Mantener y mejorar nuestra salud es la situación ideal, pero cuando la enfermedad está presente, la prevención secundaria y terciaria nos permite detener o retardar la enfermedad. La mayor parte de nuestro tiempo profesional la consume la aplicación de la prevención secundaria y terciaria. De hecho, las patologías periodontales y periimplantarias son las que más tiempo consumen por su alta prevalencia. 743 millones de personas, un 11% de la población mundial, está afectada de periodontitis avanzada. En España, casi 13 millones de personas, el 40% de los españoles mayores de 25 años, tienen periodontitis. Se estima que un 43% sufre de mucositis periimplantarias y un 22% de periimplantitis. Hoy en día son millones de personas las que están sufriendo algún tipo de patología periodontal y periimplantaria. Millones de personas que no se encuentran en salud. Millones de personas a las que la patología periodontal y periimplantaria está afectando a su calidad de vida y por la que están sufriendo consecuencias a nivel sistémico. Si el paciente comienza a desarrollar patología periodontal, ¿cuál es la base de una buena prevención secundaria? Agustín, ¿y por qué?
La prevención secundaria de lo que se va a encargar fundamentalmente es de evitar que reaparezca la enfermedad cuando hemos tratado a ese paciente con éxito. Entonces, la base es relativamente sencillo porque es un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, y es de sentido común. Es decir, si somos capaces de diagnosticar un nuevo problema a ese paciente lo antes posible, obviamente las repercusiones van a ser mínimas, además de que el tratamiento va a ser mucho más fácil de aplicar, los resultados van a ser mucho más predecibles y el pronóstico va a ser mucho mejor. Nuestra arma siempre va a ser el mantenimiento, y dentro del mantenimiento determinar correctamente la frecuencia con la que ese paciente que hemos tratado de periodontitis va a acudir a la consulta para evitar otros problemas. Y voy a hacer un poco referencia a la clasificación nueva que antes hemos hablado. Esa parte fundamentalmente se encarga de los grados. Diferenciamos en grados A y B valorando pues, la tasa de progresión o los factores de riesgo, y gracias a esos grados podemos determinar de una forma más objetiva, con más evidencia científica, pues, la frecuencia que debemos poner a nuestros pacientes en ese tratamiento para que el tratamiento, la prevención secundaria tenga realmente éxito y funcione. Ok, Cristina, en perimplantitis, en mucositis, ¿es tan importante como en periodontitis esta prevención secundaria? Pues yo creo que hay que tener en cuenta que la mucositis perimplantaria precede a la perimplantitis de la misma forma que la gingivitis precede a la periodontitis. Por lo tanto, cuando hablamos de diagnóstico precoz, en este sentido debemos de evitar, ¿no? Debemos de prevenir la aparición de mucositis perimplantaria, de la misma forma que también hay que evitar la conversión de la mucositis a perimplantitis mediante un tratamiento exitoso de esta. Porque si no se realiza un diagnóstico precoz, lo que ocurre es que nos encontramos con estadios más avanzados de la enfermedad. Es decir, ya se ha producido pérdida de hueso y una contaminación de la superficie del implante, que sabemos que es mucho más difícil de tratar cuando nos encontramos ya en estos estadios. Agustín, para hacer un diagnóstico precoz, ¿necesitas involucrar más y mejor al paciente? Pues mira, yo creo que sí, que debemos involucrar mucho más a los pacientes, y de hecho creo que tenemos que dar un pasito más, que es enseñar a los pacientes a autoexplorarse, es decir, fomentar la autoexploración. Te voy a contar una anécdota. Yo muchas veces cuando vienen niños a la consulta y sus padres quieren que les vea y los niños se hacen así un poco los remolones, siempre les pregunto: ¿cuántos dientes tienes? Vamos a ver cuántos dientes tienes, ¿lo sabes? Empiezan a decir números, nunca lo sabe, y así consigo que al final se sienten en el sillón. De esa pregunta al final lo que me llevo es que los niños no lo saben, pero miro a los padres y los padres tampoco saben cuántos dientes tienen sus hijos, y lo que es peor es que ni siquiera saben los dientes a lo mejor que tienen el propio padre. Entonces yo creo que ya estamos en un momento donde tenemos que involucrar mucho más a los pacientes, e igual que en otros ámbitos de la medicina, pues tenemos que explorarnos los lunares o nos enseñan cómo nos tenemos que explorar determinadas partes del cuerpo para detectar de forma precoz determinadas patologías. Yo creo que nosotros deberíamos enseñar pues autoexplorar a los pacientes, un poco como estáis viendo en la imagen. Siempre decimos que la periodontitis es una enfermedad sorda, que si no nos damos cuenta, pero yo creo que hay muchos signos previos que sí que si se los enseñamos a los pacientes los van a reconocer. Lo vemos todos los días en las consultas cuando tratamos a pacientes de periodontitis, como ellos luego cuando vienen a los mantenimientos ya se sientan y te van contando: ay, pues he tenido este problema, ay, pues se me ha inflamado la encía. Eso hay que llevarlo también, yo creo, a la prevención primaria, antes de que los pacientes desarrollen las patologías. Y como veis en el listado, pues pueden observar muchas cosas, desde que se me ha hinchado una encía, ha cambiado de color, me sangran las encías. Es decir, tenemos que desechar de las consultas, cuando nosotros hacemos esa pregunta a los pacientes de ¿se le sangran las encías cuando se cepille? La contestación de desde siempre me sangran desde siempre. Es que esto ya no se puede permitir, es decir, tienen que ser conscientes los pacientes que no es normal que te sangren las encías, y eso yo creo que es un trabajo de todos. Así que yo desde aquí creo que debemos fomentar más la autoexploración de los pacientes, que no es el autodiagnóstico. El diagnóstico siempre lo va a hacer el dentista, porque al final se realiza con una sonda periodontal, y pedir a los pacientes que se sonden ya es demasiado, pero tienen capacidad para observar sus encías y descubrir esos síntomas y signos. Muchas gracias, Agustín. Cristina, ¿cómo es la eficacia de los tratamientos para resolver los casos de mucositis y perimplantitis? ¿Qué tipos existen?
Pues bien, yo creo que aquí hay que diferenciar entre la mucositis perimplantaria y la perimplantitis, porque nos encontramos con dos escenarios totalmente distintos. Bien, en cuanto a la primera de las patologías, la mucositis perimplantaria, sí que es verdad que existen diversos ensayos clínicos aleatorizados en los que se ha observado que después del tratamiento de la mucositis, pues, se produce un rebote del sangrado semanas después del tratamiento. Y esto es importante porque nos indica que sí que existe una reducción de la mucositis perimplantaria, pero no siempre se consigue una resolución completa de la enfermedad. En este aspecto yo creo que hay que tener en cuenta otros factores que pueden promover la acumulación y maduración del biofilm perimplantario, como pueden ser una ausencia de tejido queratinizado o bien un diseño inapropiado de la prótesis. En cuanto a este último punto, sí que muchísimos estudios han salido publicados recientemente donde nos señalan que el riesgo que supone un diseño inapropiado de la prótesis en la acumulación del biofilm perimplantario. Y no solo esto, sino también en el restablecimiento de la mucositis perimplantaria. Sí que en la UIC hemos publicado recientemente un estudio en el que se trataba de evaluar el efecto coadyuvante de la mucositis, perdón, el efecto coadyuvante de la modificación del diseño de la prótesis en el tratamiento de sujetos con mucositis. Para ello se seleccionaron 48 sujetos, se dividieron en dos grupos de estudio. En el grupo control se realizó un desbridamiento mecánico, pero no se modificó el diseño original de la prótesis, mientras que en el grupo test sí que se modificó el diseño, además de realizar este desbridamiento que decía. Bien, lo que se observó es que al mes del tratamiento, pues la mayoría de pacientes de ambos grupos presentaban un descenso en los niveles de sangrado. Pero a medida que pasaba el tiempo, los sujetos que no habían recibido una modificación de la prótesis, había un rebote del sangrado. Mientras que en el grupo donde sí se había modificado, no solo no había un empeoramiento de estos niveles, sino que además iba mejorando a lo largo del tiempo, observándose diferencias estadísticamente significativas a los 6 meses de tratamiento. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que si queremos que nuestros resultados sean estables a lo largo del tiempo, debemos de no solo realizar nuestro tratamiento, sino que además debemos de ser conscientes que hay que modificar una serie de factores para evitar que se vuelva a restablecer la enfermedad, es decir, que haya una continuidad de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo. Bien, cuando hablamos del tratamiento de la perimplantitis, creo que nos encontramos en un escenario totalmente distinto porque ya se ha producido una pérdida de hueso. Aquí creo que cabe destacar que hace unos años se concluyó que el tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis no resultaba del todo efectivo y que los posibles beneficios clínicos que podíamos obtener se mantenían en un periodo muy limitado del tiempo, entre 6 y 12 meses. Ahora bien, han salido recientemente algunos estudios que nos señalan que tras la realización de un desbridamiento mecánico junto con la administración de antibióticos sistémicos, pues podemos obtener resultados prometedores a nivel clínico y radiográfico. Creo que cabe destacar que todos estos resultados provienen de estudios de series de casos, por lo tanto hay que ir con cautela y se necesitan más estudios, ensayos clínicos controlados para acabar de ver hacia dónde nos dirigimos con esta terapia. Por lo tanto, a día de hoy, el tratamiento de la perimplantitis pasa por un enfoque quirúrgico, ya sea un enfoque resectivo, regenerativo, en función del tipo de defectos, de la morfología y de la localización que nos encontremos. Y sobre todo también nuestros esfuerzos cuando nos encontramos ante una perimplantitis es pensar en que hay que descontaminar la superficie del implante, que es algo complicado y que cada vez van surgiendo más estudios para intentar encontrar la forma más eficaz de realizar esta descontaminación y que los resultados a largo plazo sean más exitosos. Muy bien, muchas gracias. Agustín, aparte de los factores que señala esta nueva clasificación, ¿qué otros factores crees que pueden influenciar para conducir un caso a la máxima complejidad? Pues mira, yo te voy a hacer un pequeño inciso. Yo estoy aquí hoy haciendo de ponente porque la doctora María Riobó, que es la que tenía que estar, no ha podido venir, pero tanto ella como yo creemos que realmente solo hay una causa que hace que un
tratamiento se convierta en complejo y al final es la ausencia de buena comunicación. Lo que pasa que esa razón puede afectar en muchos momentos. Me explico mejor. Cuando nosotros nos enfrentamos con los pacientes o con un caso complejo, vamos a diferenciar entre lo que es un caso complejo y un caso laborioso. Hacemos esa distinción. Un caso laborioso, pues a lo mejor es un tratamiento multidisciplinar con muchos pequeños tratamientos que hay que hacer durante el tiempo y que nos lleva durante pues, mucho tiempo. La diferencia con complejo es que complejo tiene cierta denotación psicológica, es decir, una cierta preocupación, demasiada incertidumbre, incluso sufrimiento, tanto por parte de los profesionales como del propio paciente. Cuando nosotros nos enfrentamos a esos casos complejos, que ya digo que normalmente son multidisciplinares, estoy convencido de que cada profesional sabe perfectamente realizar esos tratamientos por muy difíciles que sean. El periodoncista sabe hacer su parte, el ortodoncista sabe hacer su parte, el implantólogo lo mismo. El problema es cuando no se establece una buena comunicación entre ellos. Si hay una buena comunicación no va a haber ningún problema, todos saben cuál es el objetivo final, todos se van a ayudar y vamos a llegar. Tardaremos más, tardaremos menos, será más laborioso, pero sabemos cuál es el objetivo final. El problema es cuando no nos escuchamos unos a otros, cuando no nos hacemos casos, entonces van surgiendo pequeñas complicaciones, van surgiendo pequeños contratiempos y al final esa pequeña bola hace que ese caso realmente se convierta en complejo. Y lo mismo pasa con el paciente. Yo defiendo mucho que en esos equipos multidisciplinares que siempre hablamos, el paciente tiene que ser uno más, tiene que estar al tanto de todas las decisiones que se toman, tiene que participar de ellas, porque al final es mucho más fácil tratar a un paciente motivado que sabe cuál es el objetivo final, porque quizás una de nuestras labores más complicadas es realizar tratamientos a pacientes que están desmotivados, que les hemos informado pero realmente no les hemos escuchado, no nos hemos comunicado con ellos, no sabemos cuáles son sus expectativas y al final es ir dando palos de ciego y realmente no sabemos llegar a la meta, que es el fin de ese tratamiento. Así que yo creo que la única razón que es con la que tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos más es conseguir una buena comunicación, tanto con el paciente como nuestros compañeros que están tratando a ese paciente. Muy bien, y ya para terminar, esto es una pregunta para los tres. ¿Podemos afirmar que un equipo dentista-higienista enfocado a la prevención primaria y secundaria es imparable? Angus, empiezas tú. En mi opinión, no hay duda. Yo creo que cada profesional tiene su parcela y trabajamos con el mismo objetivo, que es cuidar de la salud periodontal y la salud general del paciente. Yo creo que el higienista, aparte del control de placa, también se comporta un poco como psicólogo, porque el paciente nos cuenta a nosotros cosas que a vosotros nos cuentan pues, por miedo, por exceso de respeto, por lo que sea. Entonces yo creo que nosotros podemos complementar un poco la labor del dentista en el cuidado del paciente y en la fidelización del programa de prevención primaria. Cristina. Pues bien, yo creo que tanto odontólogo como higienista tenemos que ir en la misma dirección. Nuestro objetivo principal es el de promover la salud y de intentar mantener los dientes. Ahora bien, cuando no se han podido mantener y hemos tenido que realizar una terapia con implantes, pues entonces ahí debemos de aunar fuerzas para tener un enfoque preventivo y evitar las complicaciones que puedan surgir. Pero para ello, insisto, debemos de informar a los pacientes. Claro que sí. Agustín. Pues mira, en todo equipo multidisciplinar yo creo que la figura del higienista es fundamental porque tiene muchas funciones y las realizan muy bien. Yo quizás la que doy más valor, que a lo mejor es un valor intangible, que ya lo decía Angus, es su capacidad para fidelizar a los pacientes. Ese concepto es tremendamente valioso. Y además, yo te voy a contar otra anécdota. Yo sé perfectamente cuando un paciente está fidelizado, cuando llega a la consulta, cuando en recepción le pregunta, ¿tiene usted hora? ¿Qué ha venido? Y el paciente contesta, sí, he venido a ver a Angus, por ejemplo. No te dice que ha venido a hacerse un tratamiento, no viene a valorar algo, no. Habla directamente del nombre de la higienista. Justo en ese momento yo sé perfectamente que ese paciente está fidelizado y que el control de su salud periodontal y periimplantaria probablemente sea perfecto, porque ya se ha encargado el higienista y tanto el paciente de establecer esa estrecha relación que va a fomentar pues, la salud realmente de sus encías o de sus implantes.
Muy bien, muchas gracias a los tres por este bloque, os lo agradezco mucho, hemos disfrutado mucho hablando y conociendo y adquiriendo más conocimientos de prevención primaria y secundaria. A continuación vamos a abrir un nuevo bloque hablando de las evidencias de asociación existentes entre las patologías periodontales y varias enfermedades sistémicas y sobre todo cómo podemos aplicar a la práctica clínica diaria todos estos nuevos conocimientos. Pero antes yo creo que nuestras reporteras tienen algo que contarnos. La enfermedad periodontal se relaciona con hasta 57 enfermedades sistémicas. Las 3 más estudiadas son la diabetes, los efectos adversos sobre el embarazo y las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo debido al infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, teniendo como causa común la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos por placas de ateromas, que son la acumulación de grasa y componentes fibrosos. Por esto fluye menos sangre y si la placa de ateroma se desprende, puede causar accidentes cerebrovasculares, anginas de pecho e infartos. Los pacientes con periodontitis tienen un 15% más de riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Existe una relación entre periodontitis y patologías cardíacas a través de 2 posibles vías. La vía directa, las bacterias pasan de boca a sangre, y una vía indirecta, debida a la respuesta inflamatoria sistémica que provocan. El equipo de salud bucodental es clave para prevenir estas patologías y proporcionar una salud general plena en los pacientes.